Voy a tomar lectura del versículo 20 para que se ubiquen un poco en el contexto del 23. Vemos aquí a Pablo, después de haber sido golpeado, en Listra, ¿verdad? Aquí dice, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Derbe ya fue la última ciudad que se visita en el primer viaje misionero de Pablo. Es el punto de regreso también, es el último lugar que se visita. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, donde lo golpearon, a Iconio y a Antioquía. De esas dos ciudades vinieron a acusarlo a Pablo los judíos que tenían problemas, le llaman los de la circuncisión, ¿verdad? Entonces vinieron a acusarlo y Pablo regresa no solo a Listra donde lo golpean, sino a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confirmando, aquí dice en el 2:22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, me llama mucho la atención porque dice confirmando los ánimos de los discípulos. Siempre me hace recordar, en una ocasión, una hermana hace muchos años que estaba bastante enferma, que se iba a morir, que de hecho se murió, tenía cáncer terminal. Y su esposo, cuando ella me vino a ver, quería hablar conmigo. Entonces oyeron a verme, yo estaba recién operado, había salido de una operación. Y su esposo dijo, ¿a quién le viene a pedir ayuda? Dice, a otro que está muriendo igual que ella. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo Pablo, saliendo de la golpiza que le dan, lo débil que era ante esa gente, viene a conformar a los hermanos? O sea, la gente podría decir, pero tú no eres alguien importante. Lo mismo pensaron de Jesucristo. Tú eres el rey que nos viene a liberar. Si a ti mismo te golpean, a ti te matan. ¿Cómo es posible que en esta debilidad haya poder? Eso es lo que no cabe en la mente del ser humano y todavía sigue pasando hasta hoy. Eso no lo entienden. ¿Tú? Sí, tú. No lo entendían los hermanos de Jesús, no lo entendía la gente. Y eso es lo que vemos aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones como las que me están pasando a mí, eso decía Pablo y Bernabé, entremos en el reino de Dios. O sea, no estamos exentos de eso, de dolor, de tribulaciones, de problemas. Eso va. Eso no nos hace menos ni más de lo que somos, hermano. Entonces, sí, aún así es difícil de la gente. Esto contrasta con lo que enseñan estas iglesias antropocéntricas. Los pastores dicen, mírame a mí, mira la calidad de vida que tengo, mira quién soy yo, mírame, yo ni me enfermo. Ellos se proclaman con poderes, cosa que es un engaño del diablo nada más. Y aquí en el 23, donde nos quedamos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí deberían de tener ya varias preguntas, hermano. Esto es la importancia de estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok, ¿cuándo comienza el primer viaje misionero de Pablo? ¿Verdad? Va Bernabé por él en el año 46. Duran todo un año en Antioquía de Siria, en Siria, lo que es Damasco, ¿verdad? En Siria. Ahí duran todo un año. Se arrancan en el año 47 de nuestra era. Aquí están apenas en el año 48 regresando. El primer viaje misionero duró 2 años. 47, 48, ponle que hasta el 49, porque ya en el 49 van a Jerusalén, en el 50 es el mentado concilio de Jerusalén y comienza su segundo viaje misionero. Entonces, ¿dónde está? No sé qué haya raro aquí que estén viendo en este versículo. Me refiero que esta gente se convirtió al Señor en el 47, se les predicó el evangelio y un año después están siendo ordenados pastores algunos aquí en la iglesia. No sé si se han fijado en eso. Esto es otra aparente contradicción en las Escrituras.
Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor a quien habían creído. Tanto Pablo como Timoteo les tomó 14 años para comenzar su ministerio después de haber sido convertidos al Señor. 14 años. Pablo le dice a Timoteo y a Tito, o sea, es un encargo que les dice, mira, no se les ocurra ponerle las manos a nadie, ¿verdad? Que sea un neófito. O sea, ¿de qué estamos hablando? Están aprendiendo de los errores. Como les dije, la iglesia de Hechos es una iglesia en formación. Es una iglesia donde vemos nosotros errores, donde vemos Pedro queriendo hacer la obra de Cristo, escogiendo al apóstol que no le correspondía. Vemos a los discípulos, vemos milagros extraordinarios para confirmar la palabra y el mensajero. Vemos cosas donde se están formando las doctrinas que no había, no están las epístolas. La única epístola que se cree que estuvo antes del Concilio de Jerusalén es la de Santiago. Es la única, todas son después de allí, todas las epístolas. Así que aquí no había epístolas, no había doctrina, no había nada. Cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, estamos hablando en el año 65, hermanos. 64 le está diciendo, en el 65 se escribe Tito, en el 66 segunda de Timoteo. Así que en el 64 le está diciendo Pablo, no se les ocurra ponerle la mano a una persona antes, porque lo están mandando a lo que hicimos con los Gálatas. Los mandamos al lazo del diablo. Ya los despedazaron la cabeza, ya entraron los judaizantes, les cambiaron la doctrina, ya dejaron de predicar gracia, ahora están predicando ley, se olvidaron de lo que les enseñé. Cayeron en el lazo del diablo. No se les ocurra hacer eso. Entonces, eso es lo que estamos viendo, para que vean cómo se debe de leer la historia de la palabra de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Es veces que también debido a las circunstancias se siguen cometiendo los mismos errores. Cuando nace una iglesia en una casa, siempre una persona se convierte. Cuando las personas se convierten y son serias, nunca retroceden. Nace una iglesia en esa casa. Cuando eso sucede, nosotros tenemos que venir y apoyar a esa iglesia, sabiendo que allí Dios tiene de entre esa gente que se está reuniendo ahí hay dones. Ahí está el pastor. No que aventarlo rápido al ruedo, no, a los leones. Hay que esperarlo, hay que fortalecerlo, pero hay que apoyarlo. Él puede estar enseñando, pero hay que esperar su tiempo. Y también él tiene que esperar el tiempo de la otra. ¿Cuándo es el tiempo que cuenta? La conversión, hermano. Ahora, no estoy hablando la tuya. Fíjate lo que te estoy diciendo. No tu conversión. A mí me molesta oír, cada rato oigo, pastor, yo me convertí en el año fulano de tal, como a las 3 de la tarde, allá recibí al Señor. Esa no es una conversión bíblica. Esa es una conversión producto de tu mente. Aquí tenemos un teólogo, el apóstol Pablo, desde niño a los pies de Gamaliel. Él no dijo, yo desde niño soy un hombre dedicado a la palabra, conozco las escrituras. No. Pablo se convirtió a los 27 años. Cristo murió el año 30. Pablo tenía 25 años cuando Cristo murió. Persiguió 2 años a la iglesia. A los 27 años se convierte el apóstol Pablo. Y desde entonces le cuenta. De ahí pasaron 14 años para que comenzara su ministerio. A los 35 años, después de convertido, va por primera vez a Jerusalén. Y 14 años después, al concilio de Jerusalén, regresa en el año 50. 14 años después. 49, por eso te podemos decir así, es 50. Porque ahí se sitúa el concilio de Jerusalén. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que Pablo no está contando todo ese tiempo anterior. Por eso yo les digo, no cuentes tu tiempo es que yo me acuerdo cuando me convertí, cuando acepté. No hables así. ¿Cuándo conociste al Señor? Acuérdense, lo de Cornelio. ¿Mentira? Acuérdense lo de Nicodemo. No le dijo Cristo, ay, Nicodemo, eres maestro de Jerusalén, eres un erudito. No, dice, no has nacido de nuevo. Ni siquiera has nacido de nuevo. Eres un viejo que no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿nació de nuevo cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz, lo vio y nació de nuevo. ¿Y qué vemos con Cornelio?
Un hombre que sus oraciones habían llegado al cielo. Un hombre que dice que era temeroso de Dios, igual que Job. Un hombre que tenía testimonio, que era un creyente. Un hombre que un ángel del cielo vino y se puso a platicar con él. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer llamar a Simón, a ese pescador ignorante, que venga y te predique a Cristo, porque él te dirá palabras por las que serás salvo tú y tu casa. Ah, entonces no era salvo, no era salvo. Claro que estaba en el proyecto de Dios, igual que Pablo, desde antes de que el mundo fuera. Pero no habían sido salvos. ¿Cuándo realmente nace uno? Eso ocurre como lo estuvimos viendo. Mira, cuando hablamos del Ordo Salutis, del orden de la salvación, Dios te amó en la eternidad. Todavía el mundo no existía. ¿Dónde está tu participación? Es nula. El mundo no existía. Luego, ¿qué ocurrió después? Viene lo que se llama la elección, ¿verdad? Dios te eligió en Cristo Jesús. Es la elección cuando tú todavía no nacías, ¿verdad? Dios tomó esa decisión de elegirte y luego hace un llamado. En ese llamado que Dios hace es cuando el hombre comienza a buscar a Dios. Y lo primero que hace es buscar a Dios por donde sea. Está perdido, sin cabeza, ¿verdad? Es como entrar en calor. Cuando el niño entró en calor no estaba vivo. Cuando Eliseo se puso sobre el niño no estaba vivo, entró en calor, pero no estaba vivo. Así nosotros comenzamos a buscar a Dios. ¿Qué andaba haciendo Nicodemo? Vino a Jesús de noche, estaba buscando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Buscaba a Dios. ¿Qué hacían ustedes y yo? Buscábamos a Dios en la católica, en los pentecostales, donde sea, buscábamos a Dios, pero no teníamos nada. Ese es el llamado. El tercero. El cuarto, la regeneración. Es donde el Señor te regenera el corazón, te hace una circuncisión en el alma, te pone un corazón para que lo ames, un corazón nuevo. Ahí tampoco sabes nada tú, no has hecho nada. 4 pasos del Ordo Salutis y tú ya no sabes nada. ¿Qué pasa en el quinto? Ahí es donde empieza lo bueno. Dios te da 2 cosas hermosas, la fe y el arrepentimiento. La fe es la que justifica al impío y el arrepentimiento para que te arrepientas de tus pecados. Cuando Dios te da esas 2 cosas es cuando el conocimiento eres iluminado por la palabra y es cuando vienes a la vida. Ahí tomas conciencia que realmente naciste de nuevo. Eso lo recibió Pablo camino a Damasco. Eso lo recibió Nicodemo cuando vio a Cristo crucificado. Y eso lo recibe tú cuando conoces las doctrinas de la gracia. Cuando entiendes de quién es la salvación. No comiences con toda esa historia religiosa. Yo soy creyente desde no sé qué. Olvídate de eso, es mentira. Tú eres religioso. Igual que muchos religiosos. Judas fue religioso desde que nació y está en el infierno. ¿Qué te ganas con ser religioso? Y conocer aún la verdad. No te sirve de nada, ¿verdad? Entonces el hombre de Dios es con ambición conocer la verdad, pero no todo. Por eso el quinto paso, Dios te da la fe y la fe es la que justifica al impío y el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Eso es la conversión, ¿verdad? Es la conversión de la persona. Eso te lleva ¿a qué? A la justificación. Ahora teniendo la fe, ahora eres justificado. Como te dije, ¿quién te dio la fe salvadora? Ese es un regalo de Dios, no la produce el hombre. Pero una vez que te la da, ¿quién la tiene? Tú. Tú eres el que tienes fe para justificar. Tú eres el que te justificas por la fe en Cristo, por el regalo que Dios te da, pero ahora la fe es tuya, ¿verdad? ¿Quién es el que se arrepiente? Eres tú. Dios te da el arrepentimiento para vida, pero tú te arrepientes. Y ahí es donde viene el arrepentimiento para vida. Entonces, al ser la justificación, que es el sexto paso del Ordo Salutis, te lleva ¿a qué? A que siendo justificado, teniendo la justicia perfecta de Cristo, tus pecados completamente borrados, ahora sí pasa ¿qué? La adopción. Ahora eres hijo de Dios. Ahora pasas a ser hijo de Dios. Y si hijo, heredero de todo. Eso es el séptimo paso del Ordo Salutis. Y ahora sí, después de que eres hijo, ¿qué? Al hijo se le corrige. Al hijo se le pega. Esa es la santificación. Comienza progresivamente. Eres santo desde que te conviertes. Luego está la progresiva. Y luego está la glorificación al final, que es el paso número 10 del orden de la salvación. Así que después de que eres glorificado, ¿cuál es el propósito? De que no te pierdas. De que no te pierdas. Ese es lo que es la perseverancia de los santos. El octavo. ¿Me entiendes? Así van las cosas. El 7, es la santificación. El octavo es la santificación. La justificación es el 7, el octavo es la santificación, el noveno es la perseverancia de los santos y el 10 es la glorificación.
les digo esto para que entiendan cuándo estos hombres se convirtieron. Porque aquí hay gente que viene, no, pero yo soy creyente desde no sé qué. A Pablo no le contó todo ese tiempo. ¿Cuándo le contó? Del momento que Dios le dio el arrepentimiento y la fe. Del momento que Pablo era un verdadero creyente. Cuando fue camino a Damasco. Todo lo demás no le contó. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, el libro de Hechos también narra los errores que hubo. No todo lo que está aquí es correcto. También narra los errores. Así narra lo de Pedro, ¿verdad? Lo que Pedro hizo al escoger a Matías. Todo eso lo narra. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, Listra y Derbe y Iconio se encontraban en la provincia romana de Galacia. Por esa razón, el regaño tan fuerte como ningún regaño, lo vimos en la predicación del pastor Javier a los Gálatas. O sea, a ninguna epístola se le maltrata tan feo como a los Gálatas, les dice estúpidos. Así les dice Pablo, estúpidos de Galacia. O sea, ¿qué están haciendo? Habiendo comenzado por la gracia, ¿van a regresar a las obras? Porque los líderes habían sido arrastrados por los judaizantes. Eso lo vimos durante todo el estudio de la epístola. Así que esto ocurrió en estas tres ciudades, Listra, Derbe y Iconio, que son ciudades de Asia. Aquí estaban las Gálatas, a esto les vino esa epístola. Ahora quiero que vean algo. La epístola a los Gálatas fue escrita en el 57. Pablo está haciendo el viaje en el 47, 10 años antes. Por eso le está recordando ese error que cometimos hace 10 años, no lo cometan otra vez. ¿Me entiendes? O sea, porque mira lo que está pasando en Galacia. Ahora, ¿cuándo es que Pablo les dice que no un neófito? Bueno, lo dice hasta el 64. Se lo dice a Timoteo en la primera epístola de Timoteo y se lo dice a Tito en el 65, ¿verdad? Porque la segunda epístola de Timoteo, que es en el 66, combinando con el arresto y la muerte del apóstol Pablo en el 67. El apóstol Pablo es la última epístola, por eso ahí Pablo les dice que sabe que su día ya está cerca. En la segunda, es lo que vamos a ver el domingo que viene, ¿verdad? El domingo que viene vamos a comenzar con segunda de Timoteo. Ya concluimos la primera. Así que la pregunta aquí es, ¿en qué año estamos hasta aquí? Bueno, ya me adelanté. Todo eso lo tengo aquí escrito, pero ya no lo voy a explicar. Ya les expliqué todo los años, el tiempo. O sea, no era posible que en ese tiempo tan corto se establecieran ancianos. Pero bueno, la necesidad los hizo y todavía no estaban escritas las doctrinas que eran la guía de que seguimos los pastores, las doctrinas establecidas. Veamos los errores que luego el Espíritu Santo le mostró a Pablo que no deberían de volver a cometer. ¿Cuál fue el error en estos nombramientos al ministerio? En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. ¿Qué estaba pasando eso, hermano? ¿Sabes qué? Y no es porque no eran creyentes. Ese error arrastra la condenación. Ustedes saben una cosa, que el apóstol Pablo le dijo a Pedro, lo que tú estás haciendo es digno de condenar. A Pedro le dijo eso. Y era precisamente eso. Era precisamente eso, poniéndose de parte de los Gálatas, poniéndose de parte de los judaizantes, que habían arrastrado a los hermanos. Ese era el lazo del diablo, era sinagoga de Satanás, que estaban arrastrándolo ¿a qué? A las obras. Después de haber sido salvados por la gracia, los regresan a las obras. Está bien Cristo, yo también creo en Cristo, nosotros todos creemos en Cristo, pero hay que circuncidarse. Ahorita lo vamos a ver aquí. Eso es en 1 Timoteo 3:6. A Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. La falta de pastores es una cosa deficiente, hay que ser corregida, ¿verdad? Y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, pero ya con instrucciones correctas de cómo deberían de hacerlo. Dice aquí en Tito 1:9, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, hablando de los judaizantes precisamente. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos eran los del problema. Eso lo vimos durante toda la predicación de la epístola a los Gálatas. La circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo de ellos miraban la religión como una fuente de ganancias, como una empresa, como la ve el mundo aquí. Cuando nosotros registramos la iglesia, siempre te dicen, para nosotros eso, para ustedes eso es fe, para nosotros en la parte legal esa es una empresa sin fines de lucro, una empresa responsable que tiene que tener personas, liderazgo, tiene que haber una comitiva, un comité de personas reales, porque es una empresa, te dan un número de un ID, tax ID number, ¿verdad? Todo tiene que ser como es, así se ve. Entonces mucha gente la toma de esa manera. En el versículo 24 dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Pisidia es donde, lo que era Siria, ¿verdad? Esa era la parte, por eso se llama Antioquía de Pisidia. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Es la única mención que se menciona aquí a Atalía. Ya les dije que Atalía no es otra cosa que el puerto de Perge. Perge es como Houston, Atalía es el puerto, 12 millas de lejos, para así claro. Atalía es el puerto. Ahora, cuando ellos llegaron de Chipre en su primer viaje misionero, ellos llegaron al puerto de Atalía y de ahí fueron a Perge, pero no se menciona de regreso. Ahorita que va de regreso, van a salir de Atalía, pero ahora no regresan a Chipre, ahora no regresan a esa isla, se van directo a Antioquía de Siria, ya no regresan a la isla. Versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, como les dije, no pasaron por Chipre, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, o sea, terminando y concluyendo su primer viaje misionero. Esto ya lo hicieron como les dije, sin pasar por la isla de Chipre, ¿verdad? Así en el 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, se reunió la iglesia de Antioquía de Siria. Acuérdense, de Siria. Una cosa es Turquía y otra cosa es Siria. Siria sigue siendo Siria hasta hoy. Y Turquía también. Allá en Turquía es Asia Menor. La otra es Antioquía de Pisidia, acá es Antioquía de Siria. Son dos. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas se había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Están contando todos los éxitos del viaje misionero. O sea, están contando las buenas. No les contaron todas las golpizas y todos los problemas que tuvieron. Y versículo 28, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y mucho tiempo, hermano, no es más de un año. Estamos hablando de meses que se quedaron en la iglesia después. ¿Por qué? Porque ya para el 50 ya están en Jerusalén. De ahí, viendo que llegan problemas, como lo vamos a ver ahorita, toman la decisión de hacer el viaje a Jerusalén. No es parte de ningún viaje, simplemente el viaje se concluyó de donde salieron. Salen de Antioquía, ¿verdad?, de Siria, y regresan a Antioquía de Siria y se concluye el viaje. Ahora de aquí van a ir a Jerusalén porque hay problemas. Así que aquí concluye el primer viaje misionero de Pablo y sus colaboradores. Bueno, ahora hasta aquí me voy a detener porque aquí entraríamos a Hechos 15, versículo 1. ¿Tienen alguna pregunta de lo que he dicho hasta hoy? Y vamos a comenzar después estamos concluyendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Alguna pregunta que haya salido de lo que dije? Sí, bueno, no pregunta, pero aquí un comentario o una aportación en 1 Timoteo 5, 22. Bueno, desde el 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad, que a propósito es el tema que vamos a concluir hoy precisamente en la prédica. Y mire cómo lo enlaza con el tema de la ordenación, hablando de parcialidad o de no hacer nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, que por un lado está diciendo que nosotros somos responsables a la hora de hacer algo así, no actuar basado en favoritismos, en gustos o cosas como esas. Exactamente. Y no solamente eso, sino que hay algo más importante o más serio. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto se lo está diciendo a un pastor, ¿verdad? Ya ordenado, ya establecido. Y le está diciendo que no participe en pecados ajenos. ¿En qué sentido o por qué está diciendo que no participe en pecados ajenos? Se está refiriendo a aquellas personas a las cuales podrían imponerle las manos con ligereza. Entonces, nosotros como pastores somos responsables de velar que las personas a las cuales se le vayan a imponer las manos, pues, ahora sí, como dice también el capítulo 3, no sea un neófito, ¿no es cierto? No sea basados en preferencias o cosas como esa, y debemos tener cuidado por lo mismo de que haya pasado un tiempo suficiente donde haya crecido, haya madurado en la fe y todo ello, para que nosotros no nos hagamos también culpables o participantes de sus pecados. O sea, que esa es una responsabilidad nuestra también. Sí. Y por supuesto que luego se le pasa a la iglesia también. Les dije que Sócrates odiaba la democracia. Decía él que la democracia era algo malo, ¿verdad? Porque decía él y él ponía el ejemplo, si tú vas a pasar por estás enfermo, te tiene que intervenir un doctor, ¿vas a dejar que los ignorantes que no conocen de medicina voten qué médico te va a curar? Dice, bueno, si eso es así de ilógico, ¿cómo puede ser posible que pongan a los ignorantes a escoger una persona que los gobierne? Por eso odiaba la democracia. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo, porque aquí yo sé que los puedo confundir, pero no lo voy a confundir. Voy a aclarar. La democracia existe de esta forma. La democracia correcta es esta. Mira, por ejemplo, ponemos aquí el Partido Republicano y el Partido Demócrata pone 2 candidatos a la presidencia. Tienen que ser personas que hayan servido podría ser mayors en una ciudad, alcaldes, después hayan sido diputados, hayan sido embajadores, hayan sido gobernadores de algún estado. Tienen que tener carrera política, estudios, tienen que tener conocimiento. Ahora sí, el pueblo elige, ¿me entienden? Pero tenemos 2. ¿Qué pasa? Cualquiera que pierda no hay problema. Que gane, el que pierda o el que gane, no hay problema. Igualmente, yo voy a ser intervenido y yo quiero hacer que haya democracia en una cirugía. Bueno, me ponen 3 de los mejores doctores y ahora sí que el pueblo elija. Cualquiera que elija es bueno, porque los 3 están preparados. Más lo que pusieran un campesino para que me operara, un carnicero. Sí, ese sería un problema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en la iglesia es lo mismo que ocurre. Es una responsabilidad de nosotros los pastores tremenda de no ser parciales. Mira, una vez me llamó un presbiteriano cuando yo comenzaba en la iglesia. Me dijo, mira, en las clases yo saqué las mejores notas, instruía a muchos. Dice, tengo 6, 7 años desde que me gradué y estoy esperando una iglesia, porque los presbiterianos mantienen que ellos, cuando abren iglesias, ellos mandan los pastores como los curas, que llega, tú ni lo conoces, ahí te llega. Ellos dicen, termina el seminario y dice, aquí tenemos 30 pastores listos. Pasaron las 600 preguntas que les hicimos, los tenemos capacitados. Entonces ahora sí están esperando. Dice, pero ¿quiénes son se ocupa un pastor en tal lugar? Lo primero que va, el sobrino del pastor Julano, el primo de acá, puras gentes con palancas. Y aquí estoy yo que enseñé a todos, yo que les ayudé con los exámenes. A mí nadie me regresa a ver. Aquí estoy esperando. Esa es la parcialidad que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? No porque sea mi amigo, no porque sea mi hijo, él va a heredar cuando yo me muera, él va a ser el pastor. No, aquí no tiene nada que ver ni familiares, ni parientes, nada.
¿Por qué? Porque yo estaría participando en pecados ajenos. Porque me estoy metiendo en un problema serio si hago algo con parcialidad. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que ver los dones, buscar una persona que digamos, quizás, bueno, esta persona... Vemos que Dios lo ha bendecido con el ministerio, su vida. Vemos cómo ha tropezado, ha caído y cómo se va levantando. Vemos la lucha que tiene con el pecado. Vemos que es un hombre bueno. Vemos que está trayendo gente a la iglesia, que personas se están convirtiendo por su predicación, su amor, su pasión. Vemos que es apto para enseñar. Estamos viendo varias cosas en él y le hacemos la invitación. Que por qué no comienza podría ser un predicador. Y entonces cuando ya yo pongo a una persona, es porque ya yo y Javier... Y más pastores que les preguntamos, que les hemos preguntado, le preguntamos a muchos que conocemos, ellos dicen, no, está bien, entonces lo ponemos, ahora ustedes van a votar, ¿por qué? Porque va a ser pastor de ustedes, por eso tienen que votar. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí ya tenemos responsabilidad, tanto ustedes como nosotros, pero nosotros que tenemos el conocimiento, a nosotros se nos mandó Tito, para eso te dejé en Creta. No le dice, iglesia, para eso te dejé, para que busques el pastor, no, a Tito, al pastor, para que busque otros pastores. Estas instrucciones se le da a Timoteo, para que escoja. Timoteo, revisa esta lista en las personas. El que anhela obispado es bueno, no porque quieran, Timoteo, qué bueno que lo anhelen, el ministerio es muy bueno, pero es necesario que revises si yo ya hice esto en él. Claro que eso lo hace el Señor. Revisa su matrimonio, revisa su familia, revisa su vida. ¿Es apto para enseñar? Que no sea un neófito, que no sea un amador del dinero, que no sea un borracho, ¿verdad? Todas esas cosas las va diciendo ahí. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Sí, hermano, ya perdón, había una pregunta. Ok. Bueno, entonces hasta aquí están viendo cómo funciona la democracia. Claro que hay democracia, pero esto es el orden. Ahora, si también existen pastores, y conozco uno que tiene 40 y casi 50 años en Puerto Rico y no ha encontrado a nadie que sea pastor. Nada más él tiene los dones. Y hay otro que tampoco no hay ningún. Hay otro que está acá en New Jersey que igual ya tiene como 50 y tantos años de pastor, de reformado, y todavía encontró uno, pero ya lo eliminó. Después de haber sido años pastor, un hijo de él se salió de la iglesia, ya no quiso ser. Dijo, bueno, como tu hijo no viene a la iglesia, no gobierna bien la familia, le quitó el pastorado. Eso es real. Es ignorancia completa. ¿Me entienden? Entonces ahí están los dos hombres pudriéndose en esas iglesias, oyendo la gente. Cada rato se bajan del púlpito flotándolos con alcohol, ya se están muriendo los dos. Pero no hay nadie más que tenga los dones, porque solo ellos son los hombres de los dones. Eso también es horrible. No podemos caer porque estamos, ¿qué? Estamos apagando, estamos haciendo mal. Estamos apagando los frutos del Espíritu Santo, estamos estorbando a la fe. No podemos hacer eso. No, hermanos, eso no funciona así. Tenemos que estar pendientes también cuando Dios está usando a alguien. Decirle, mira, es tu tiempo, tienes que hacerlo. Preocuparnos por el crecimiento de la iglesia. Eso es importante también, eso, Así que ninguno de los extremos es correcto. ¿Alguna pregunta? Es un tema importante. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si les salga algo. A mí me interesa más cómo va el fluir de la iglesia. Ahí tienen un montón de cuestionamientos. Es el momento de hablar, de preguntar. Solo es un comentario respecto a lo que ha estado usted diciendo, pastor. Y voy a usar el mismo ejemplo que usted usó de la política de aquí. Creo que la iglesia es más, creo que tenemos una idea a veces equivocada de lo que es una democracia. Y respecto a la iglesia, ahorita lo voy a aplicar a la iglesia, porque aquí en Estados Unidos en particular, y todos venimos de diferentes países, pero aquí en realidad Estados Unidos como tal no es una democracia, sino que es una república. Y la diferencia entre una democracia y una república es que la democracia, todos los ciudadanos eligen todo, las leyes, votan por todo básicamente en una democracia, pero en una república se eligen representantes, que son los senadores, que son
las sillas electorales, como se les dice, en el gobierno, y entonces nosotros elegimos como ciudadanos a esos representantes, y esos representantes son los que a través de un proceso viene a cabo una ley o lo que se vaya a implementar, y entonces esos representantes son los que votan para que se implemente esa ley, o si el presidente trae una nueva ley o quiere hacer un cambio, y ellos, es precisamente por eso que en las noticias dicen que para que tome efecto lo que el presidente dijo tiene que pasar por la Cámara y aprobarlos. Entonces, con todo esto que dije, tomándolo en el ejemplo de la iglesia, nosotros no somos como una democracia en sí, sino como una república, en el sentido de que nosotros, como iglesia, elegimos a esos representantes, entre comillas, tomando el ejemplo, y que son ustedes o los diáconos, los ancianos de la iglesia, y ellos son los que ven esos dones de los cuales usted estaba diciendo en las personas, y entonces ya cuando haya eso, tomándolo otra vez en el ejemplo, cuando hay unas votaciones o elecciones para senadores o gobernadores de estados o el mismo presidente, claro, el pueblo elige, pero ya es basado en lo que usted explicó, y como digo, entonces es más como una república en que nosotros no vamos a estar eligiendo aquí en la iglesia a un futuro pastor o eso, sino que ustedes ven los talentos, ya cuando viene, ya es, como dijo usted, responsabilidad de ustedes como pastores, y la iglesia como tal, bueno, entonces ellos son los que van a votar o elegir ese pastor que ya se postuló. Qué buen, gracias hermano, es bueno eso de lo que mencionó él, como lo de la república, ¿verdad? Porque eso es correcto. Y en la iglesia también pasa algo parecido. Lo pongo como ejemplo. El ejemplo de nosotros siempre es la Biblia. Estamos ilustrando algo con lo que el gobierno hace, porque aquí también se trata de un gobierno. El gobierno se llama el gobierno eclesial, el gobierno eclesiástico de la iglesia. Entonces tenemos algo. Estados Unidos ha seguido la forma de gobierno de la iglesia, porque este país fue fundado en principios bíblicos. Fueron los puritanos los que realmente, pues, los que escribieron parte de lo que es ahorita la Constitución de Estados Unidos y todo eso. Entonces tienen muchos principios como la pena de muerte y un montón de reglas que sacaron de la Biblia. Entonces, pero no, la perfección la tiene la Biblia. El ejemplo que estamos viendo, este tema lo estoy trayendo porque lo acabamos de ver aquí. Sí. Y cuando usted lea en el libro de Hechos y van a ver, porque también tienen cerebro para pensar, y vayan leyendo ese capítulo y diga, bueno, aquí el apóstol Pablo ordenó a pastores, ¿verdad? Y apenas tenían un año de haber conocido el camino. Entonces, ¿qué pasó? Parece que hay contradicción. No, es lo que está pasando, es el nacimiento de la iglesia, y están narrándose los errores que se cometieron después. Vemos en los años que eso no era correcto hacer. Ahora, no estoy diciendo que esos no eran hermanos, ni que no realmente fueron pastores, sino que fueron expuestos al lazo del diablo, a ser zarandeados por el diablo, y les tocó sufrir más de lo que deberían por verlos echados antes al ruedo. Es como poner un gladiador a pelear sin experiencia. Es lo mismo. Sí, mi hermano. Pastor, es un tema tan importante que el mismo Señor se encarga de establecer, que eso es lo que dice la palabra, y Él mismo constituyó a pastores, bueno, ya sabemos todo lo que dice el versículo, y porque entre otras cosas, al final, como vimos el domingo pasado, como va la cabeza, va el pueblo. Entonces, si se levantan malos pastores, pues obviamente la iglesia también va a tomar un camino errático, un camino diferente, mientras que se levantan buenos pastores y obviamente constituidos por el mismo Señor, que es quien le da, digamos, ese ojo a ustedes para identificar quién podría ser un pastor en una congregación. Entonces, si lo hace de la forma en que Dios lo dijo que se haría, va a ir bien la iglesia y va a tener digamos que va a estar lo mejor posible pegado a la palabra de Dios. Entonces, bien entendido. Lo que está diciendo él es bien importante. Cuando nosotros elegimos, no elegimos en base al ojo de nosotros. No, para nada. Eso, el principio para nosotros está en 1 de Timoteo, en el capítulo 3. Ahí lo vimos en el 2, donde le dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y ahí da la lista.
Es lo que nos está diciendo. Mira Timoteo, mira Ricardo, mira Javier. Si alguien quiere entrar al obispado, la obra es buena, pero revisa si yo ya hice eso en él. Porque ¿quién constituyó? Cristo. ¿Me entienden? No, cuando les digo, cuando yo iba a ser ordenado, me preguntaron, ¿tú cumples esta lista? Le dije, no. Ya ve, dice un dominicano. Entonces, ¿cómo quieres ser pastor? Le digo, no, es que no la cumplo yo. Si esto, le digo, si tengo una esposa que se somete, una esposa que me obedece, es gracia. Si mis hijos me obedecen y me respetan, eso es gracia. Si soy apto para predicar, eso es gracia. Lo recibí. Yo no la cumplí, la cumplió Cristo en mí. ¿Eso ofende? Ok, no está bien. Bueno, es lo que les dije, porque eso lo entiendo. Si no, le quitaría el mérito a Cristo. Él constituyó, no yo. Él constituyó. Él da dones a la iglesia. Y Él es el que prepara a esas personas. O sea, es algo que debe de ver de esa forma. Y algo más es que, así como tenemos la responsabilidad de ver, de identificar esos hombres dones, también, siguiendo con la idea o el tema de las elecciones o votaciones, no solo tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos la responsabilidad de enseñar y de instruir a la iglesia en cuanto a ese tema, para que cuando la iglesia vaya a tener su participación, lo haga con conocimiento, ¿sí? No solamente porque, bueno, nosotros proponemos este hombre al ministerio, entonces todos van a votar ciegamente que sí, porque pues los pastores dijeron, vamos a hacerlo, pero ustedes van a tener ya también conocimiento y argumentos bíblicos para saber si realmente, porque nosotros aún somos humanos también y nos podemos equivocar. Amén. Entonces por eso instruimos a la iglesia también. Sí, la exhortación a no cometer esos errores es nuestra y es de ustedes también, porque ambos vamos a votar. Nosotros con denominar a la persona y ustedes con dar el voto. Así que es importante que todos estemos en la misma página y ustedes también tienen el derecho de hacernos ver a nosotros. Porque también puede haber pastores malos que pongan un amiguito, un primo, su mejor. ¿Y qué hay ustedes que están haciendo ahí sentados? Si ustedes saben el asunto, tienen que arreglar ese problema. ¿Ok? Voy a opinar Sí. Pastor, lo que pasa que cuando dice Timoteo, vamos a decir, lo que Pablo le da por medio, o Dios le da por medio de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Ese es como decir, una obra que ya Dios ha hecho al hombre que está llamando para el ministerio. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos hombres limitados y ustedes también son hombres limitados que nosotros no sabemos quiénes son hasta que se manifiestan esa obra que Dios está haciendo en cada uno de los que está llamando, pues. Y entonces cuando usted ve eso, usted dice, este está llamado por Dios. Y entonces ahí empiezan a enseñarle y a instruirle al crecimiento de su don, pues. Exactamente. Dios hace todo eso porque a veces toca mucho que antes de Cristo las personas a veces no son de nuestro agrado, no son las mejores personas que nos agradan, pero a veces se convierten al Señor y ahí nos advierten, cuidado con los favoritismos, cuidado con la parcialidad. No tomes en cuenta eso, toma en cuenta lo que Dios hizo en la persona, no si te agrada a ti o no. ¿Por qué? Porque también los pastores tienen diferentes caracteres, todos no son iguales. Hay uno muy suave, pero tiene todo lo requerido, hay uno enojón, hay uno un poco más gritón, otro más calmadito. Lo vemos en los apóstoles, todos eran apóstoles verdaderos, sin embargo, bueno, a excepción de Judas, sin embargo el carácter de Pablo no era el de Pedro, el de Juan, era bien amoroso. Entonces eso es una cosa muy diferente que no debe tomarse en cuenta, sino la lista que Dios puso ahí. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Entonces, fíjate lo que pasó, estando bien quietos ahí, no sé, la quietud no es por mucho tiempo. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en Antioquía de Siria. Estuvieron un tiempo ahí, después de llegar bien gozosos de su primer viaje misionero y de los frutos que el Señor había hecho en ese viaje. Ahora, ¿qué pasa? Entonces algunos que venían de Judea, no de acá del viaje de Judea, enseñaban a los hermanos, oigan esto, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Eso no era cualquier cosa.
Eso fue una bomba. ¿Se entiende? O sea que lo que Cristo hizo no es suficiente, hay que circuncidarse. La tradición es más importante que la obra de Cristo. ¿A dónde apuntaba la circuncisión? A lo que Cristo hizo en la regeneración, al darte un corazón nuevo. Ellos no entendían eso. Como Pablo y Bernabé tuviesen, versículo 2, una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ven? Entonces, aquí se regresan, y este es un texto que confunde a muchos para decir que lo que Pablo estableció no eran apóstoles en su primer viaje misionero, sino eran ancianos, ¿verdad? Y aquí vemos que cuando habla a los apóstoles y a los ancianos, aquí se está refiriendo, no era, ¿por qué dice apóstoles y ancianos? Ok, les voy a decir por qué. Los apóstoles son apóstoles, pero al mismo tiempo podrían ser pastores sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, uno de los que va a participar en este concilio, ese es un anciano y es un pastor. Les pregunto, ¿quién? ¿Quién era esa persona? Santiago, hermano de Jesucristo, que se convirtió al Señor. Él era pastor en Jerusalén junto con Pedro y Juan. Y los tres eran columna de la iglesia. Por eso dice pastores y ancianos, ¿verdad? Entonces, incluyendo a los apóstoles, y a los ancianos. ¿Por qué? Pero también Pedro dice, anciano como yo. Porque también Pedro, aunque era apóstol, era pastor. Y Juan era pastor. Y Pablo también fue pastor. Pero tenían un título único en cuanto a la comisión que Dios les dio de apóstoles de Jesucristo. Fueron los que establecieron las doctrinas. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro, aquí está refiriéndose precisamente a los apóstoles y a los pastores que estaban gobernando la iglesia en Judea. Aquí por eso dice así el texto: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. A esto es lo que se le llama el concilio de Jerusalén o el primer concilio. Que por primera vez se discute qué dice la Biblia. Esto es lo que dicen los hermanos, esto es lo que dicen estas personas, pero ¿qué dice Dios? Y ahí es donde vamos a ver de qué se trata. Miren qué clase de error teológico. La religión combinada con la tradición, oponiéndose a una vez más a la sana doctrina, que eso es lo que ha pasado muchas veces. ¿Qué fue lo que hizo caer a la iglesia de Roma? La iglesia correcta de Roma es combinarse con toda la tradición, con la religiosidad y con todo eso. Estos son, como dice Santiago, los que creen que el rostro de ellos que ven en un espejo es un rostro natural. No ven la diferencia entre el tipo y el antitipo. Se quedaron creyendo que la circuncisión nunca iba a terminar. La circuncisión apuntaba a la circuncisión del corazón. Pero estos nunca lo vieron. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Perdido completamente. Todavía no habían entendido la doctrina a la que apuntaba el rito de la circuncisión. Veamos primero las promesas a dónde apuntaba la circuncisión, y eso lo tenemos claro desde Deuteronomios 10:16, donde dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. O sea, aquí está diciendo, el rito de la circuncisión es un tipo. Lo que tienen que hacer es circuncidar el corazón. Dice: y no endurezca más vuestra cerviz. Es lo que les apuntaba. Y luego ya, ¿cómo Dios le va a decir al hombre que se circuncide el corazón? Es imposible, pero es responsable. Una cosa no quita lo otro. Ya en Deuteronomios 30:6 le dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión a la que apuntaba era la del corazón, y el propósito era para que pudiéramos amar a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es lo que en la iglesia primitiva esto no se entendía, y todavía sigue gente que no lo entiende. Hay mucha gente ahorita en la Reforma que todavía no entiende esto. Dios no miente. Dios dijo: yo voy a cambiar eso.
Yo voy a hacer que ustedes me amen. Y eso lo vemos por toda la Biblia. Es un tema sumamente importante y fascinante. Estoy viendo que a lo que estoy mirando aquí, hermanos, que por el tiempo que me queda, no me gustaría comenzar, me gustaría dejar esto como para un tema nuevo, porque voy a entrar a algo hermoso, donde voy a probar el punto de la circuncisión, donde vamos a terminar cuál era la circuncisión, el error que no es muy grande, y lo veo que sigue cometiéndose ese error, hermanos. Mira, yo estoy comentando siempre cuando nos vemos en el espejo, vemos las manos, el cuerpo, las arrugas, las canas, toda la vejez, cómo nos está cayendo encima los años y la vejez nos está acabando, hermano. ¿Sabes qué realidad es esa? El cuerpo de nosotros, hermano, es un cuerpo de muerte. Dios no miente, hermano. Ese pecado que cometimos nosotros, tanto que heredamos de Adán, como el que cometemos nosotros, ese pecado la sentencia es muerte, ¿me entiende? Y tenemos que morir por eso. Bendito Dios que adentro de nosotros ya Dios nos dio un alma regenerada. Hay algo dentro de nosotros que ya está regenerado. Solo esperamos la regeneración del cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Esto no tiene arreglo, hermanos. No tiene arreglo. Sin embargo, vamos a hacer morir las obras de la carne. Al contrario, cargamos el enemigo con nosotros. Él clama. Ahorita como está encantado, gozoso, el mundo se está preparando para eventos de una magnitud tremenda y la carne está contenta, el mundial, es un evento único en el mundo, wow, haciendo sacrificios hasta lo que no, con tal de pararse por ahí a estar viendo eso. Bueno, ¿eso qué es la carne? Pero que el espíritu, cálmese, calmadita, ¿me entiende? O sea, el espíritu, ¿por qué? Porque todo esto, ¿dónde va a acabar? Cada vez nos vamos dando, mira, no hay forma, no hay manera, no hay una forma que este cuerpo va a funcionar. Esto no puede ver a Dios, se va a podrir donde salió. Cada día nos recuerda este pecado que tenemos en el cuerpo. Somos criaturas regeneradas con un alma regenerada, esperando la regeneración de nuestros cuerpos. Les estoy adelantando lo que les voy a hablar en palabras de la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque yo quiero que este tema le quede a ustedes bien claro. Ustedes ya tienen las primicias, ya tienen las promesas, ya tienen las arras, la garantía de que van a ser hermosos, de que no van a morir nunca, de que van a tener un cuerpo tan glorioso que se van a deshacer de este cuerpo de muerte. Van a ser gentes importantes. Eso es lo que la Biblia enseña. A eso apuntaba la circuncisión. Y esta gente con sus ritos, queriendo seguir con los ritos y los ritos, ¿me entienden? Y Cristo ya había hecho la parte difícil. Esto es hermoso lo que tenemos como iglesia. Como siempre les he dicho, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es el evangelio de la vida eterna. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si Cristo no resucitó y nosotros no resucitamos, esto no es nada. No tendríamos ni que reunirnos nunca. ¿Me entiende? Porque toda la Biblia, el tema central de la Biblia es la resurrección, hermano. Es la prueba de que nosotros vamos a pasar la eternidad con el Señor. Es el evangelio de la vida eterna. Este libro, si quieres hacerte rico, ve, cómprate los libros. No están anunciando los muchachos que se hacen ricos cada rato. El hombre rico de Julano, el no sé qué. Hay tal montón de libros, te están diciendo los ricos cómo te hagas rico. Pero no vengas aquí a buscarte, a hacerte rico. ¿Me entiendes? Si tú quieres hacer ahí están los otros libros. Este libro el asunto es del alma. Este libro te está diciendo qué va a pasar con tu alma. Este libro es el evangelio de la vida eterna. Este libro es lo que enseña. Y es el mensaje de las escrituras. Yo quiero que lo entiendas claro y te sientas gozoso, que esta esperanza que tenemos es lo que nos hace vivir. Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Eso es lo más grande que tenemos nosotros. Me callo tantito por si tienen alguna pregunta con lo que les metí. Vamos a dejarlo pendiente este tema me voy a quedar aquí. Les doy la oportunidad es una pregunta, hermanos, un comentario. No sean tímidos, aprovechen el tiempo para que hablen, pregunten, y cualquier cosa es buena. Si entendieron, digan, entendimos, queremos conocer el fluir de la iglesia. ¿Me entienden? Las cosas, qué se está pensando, qué están sintiendo.
acerca de la palabra, hermanos. Eso es importante, porque si no, es como si yo fuera al doctor y llego ahí y me quedo callado. ¿Y qué tienes? ¿Qué le pasa? Pues ni por dónde va a comenzar. Somos como médicos del alma. ¿Qué tienen? ¿Qué les duele? Diga, no tienen ninguna pregunta, ¿están perfectos? Pues es lo que te digo, es lo que somos nosotros, acá o acá. Entonces hay que aprovechar ese tiempo, hermano, para que los demás, y también si todo está bien, diga, no me duele nada, estoy perfecta, qué bueno. Les pido perdón si a veces sienten que los regaño, pero no me enojo, por lo mejor me tienen miedo, pero no, eso no va a pasar. Cada vez que lo haga les voy a pedir perdón. Pastor, ya me animaron ya para hablar algo aquí. Después, yo creo que usted la clase que viene, usted lo va a tocar, pues yo lo estuve leyendo ahorita, que viene en el versículo 5 del capítulo 15, dice: pero algunos de la secta de los fariseos, ya estamos hablando claro de quiénes son, pero viene algo que hace la diferencia ahí, y dice que habían creído. Ese creído es por fe, ¿ves? Que creyeron en la palabra de Jesucristo. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidados y mandarle que guarden la ley de Moisés. Eso podemos decir que aún hay personas que tienen el entendimiento incorrecto, pero que han creído en el Evangelio. Pedro es el ejemplo de Exacto. eso. Después de toda la evidencia, cómo vino el milagro, Pedro mata y come. No llames impuro lo que Dios sabe. Qué difícil es, hermanos, es difícil ir contra la tradición. ¿Me entiendes? Nosotros somos creyentes, pero ahorita te aseguro que si tú eres de Venezuela, no le vas a México. ¿Me entiendes? Por nada del mundo. Si eres de Estados Unidos, no le vas o sea, ¿por qué? Al menos que la mujer te esté picando ahí, que sea de allá, pero no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la tradición es poderosa. La tradición, no, nosotros, bueno, aquí, ¿está jugando Israel? No, nosotros somos israelitas, no tenemos equipo. ¿Me entienden? El reino de nosotros es el reino de los cielos. Somos en otro mundo, pero la tradición, somos verdaderos creyentes, sí lo somos, pero las tradiciones familiares, religiosas, culturales, nos despedazan, son contrarias a la fe. Bueno que nosotros, por la gracia de Dios, ponemos primero la fe ante cualquier cosa. ¿Me entiendes? Aquí al menos en esta iglesia yo no creo que haya nadie que sea capaz de venir a la iglesia, faltar a la iglesia por ver un partido. No lo va a hacer, no creo yo, ¿me entienden? Que lleguen ahí. Entonces es muy difícil que algo así suceda. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso es ir en contra de la tradición, de la cultura. Y esos eran creyentes, exactamente, hermano. Eran creyentes, se convirtieron en el primer viaje misionero de Pablo, de Listra, de Iconio y de Derbe. Y esta gente, vinieron los judaizantes y le dijeron, mira, está bien, yo también soy creyente igual que tú. ¿Me entiendes? O sea, en Corintio dice que traían cartas de Pedro, de Santiago, de Juan. Mira, somos convertidos. Y sí eran creyentes. Pero al final ahora, no estoy diciendo que todos, algunos meros se les acusa como sinagoga de Satanás, algunos estaban reprobados, pero había quienes fueron arrastrados de los que eran hombres reales de Dios. Sí, mi hermano. No, respecto a lo que está comentando Danka, que una de las cosas más difíciles para nosotros es quitarnos esas tradiciones, porque también en los capítulos anteriores vimos cómo Bernabé y Pablo proclaman el evangelio a los griegos. Tenían una cultura, lo que usted dice siempre, unos lentes teológicos de cierta manera, y ellos proclamando al Dios verdadero los vieron como a Mercurio y a Júpiter. ¿Por qué? Porque tenían esa tradición de ver que lo que hicieron o lo que dijeron, entonces deben de ser estos dioses. Uno, por ser, como ya lo había comentado en la clase pasada, yo que si lo comparas con las otras religiones, era como equivalente a Zeus, y el otro era equivalente, Pablo era equivalente a Mercurio, que era el que traía el mensaje de los dioses. Ajá. Entonces, en esas teologías o en esas religiones, el que traía el mensaje de los dioses, y entonces dijeron, Pablo es él. Sí. Entonces estaban viéndolo a través de su tradición o de sus lentes teológicos, y es lo que nos cuesta mucho, porque
Cuando hablo por mi familia y por mí, cuando nosotros empezamos con la reforma, nosotros veíamos ciertas cosas a través de lo que nosotros ya previamente habíamos aprendido, y esa transición de dejar las viejas enseñanzas, las viejas doctrinas, es lo que a veces nos cuesta más. Y aquí lo vemos tanto con los griegos y también con el siguiente capítulo, el 15, con los judíos. O sea, no importa de dónde eras, tanto los judíos, los griegos tenían tradiciones y les costaba ver lo que realmente tenía que ser. Unos viendo a los dioses y otros viendo a la ley, regresando a la ley. Claro que sí. Vamos a parar ahí. Ven qué hermoso es la aportación. Al aportar de esa manera, son experiencias. Y yo sé que tienen más. Lo bueno que voy a continuar con este tema para la próxima vez que me toque, y ahí podemos hablar más. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias por esta iglesia, por estos hermanos, los cuales nos gozamos de pertenecer a esta iglesia y de ser parte de tu pueblo. Te rogamos que sigas con nosotros en lo que resta del servicio de adoración, y que nos sigas guardando y edificando por tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.